presento. Yaciel Velázquez es licenciado en Biología Molecular por la Universidad Autónoma Metropolitana de México y maestro en Farmacología por el Instituto Politécnico Nacional, y actualmente se desempeña como profesor en la Universidad Tecnológica de México. El día de hoy nos va a platicar acerca de la fosfoproteómica computacional a modo introductorio respecto a los conceptos que esto implica, algunas aplicaciones, y al final vamos a ver un taller breve utilizando herramientas basadas en la nube. Entonces, maestro, le cedo la palabra. Listo, muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal todos? Buenas tardes, noches. No sé dónde se encuentren exactamente. A continuación les voy a presentar pequeña introducción al taller de fosfoproteómica computacional, predicciones y aplicaciones del mismo para que puedan entender un poquito más acerca de estas nuevas tecnologías, así como también esta nueva rama de estudio de la proteómica, la cual es la fosfoproteómica, y cómo ello nos va a permitir a nosotros como investigadores fortalecer nuestros artículos y nuestras investigaciones. Como le mencionaba hace un momento Felipe, soy maestro en ciencias y mi nombre es Jaciel Velázquez. Vamos a abordar algunos temas cortos en esta sesión. Rápidamente vamos a verlo, una breve introducción a la fosforilación de proteínas. Realizaremos una sesión práctica mediante el uso de herramientas de predicción. Vamos a hacer un ejercicio pequeño, un ejercicio práctico con el software MuseDeep. Además, también vamos a ver finalmente las aplicaciones y perspectivas futuras. En dado caso de que les interese la plática, lo que se está trabajando y pues decidan tomar el curso completo, les muestro el temario donde tenemos todo el curso abarcado en 5 unidades, comenzando con la unidad 1, que son los conceptos básicos de fosfoproteómica, la unidad 2, donde nos vamos a dedicar precisamente a la predicción de fosforilación utilizando de 6 a 8 herramientas computacionales. El día de hoy la práctica justamente va sobre la unidad 2, donde únicamente trabajaremos con una. La unidad 3 es el trabajo ya con PyMol directamente, trabajar, conocer cómo se desarrolla el visualizador, cómo podemos nosotros fosforilar en este software, así como también cómo podemos ver algunas interacciones que está formando nuestros grupos fosfato. Finalmente, la cuarta unidad es fosforilación directamente, ya nos dedicamos a ver por qué se fosforila en ese sitio, regiones de reconocimiento, etcétera, para finalmente culminar en la unidad 5, donde vamos a ver la influencia de estas fosforilaciones en los distintos acoplamientos moleculares. Comenzando con esta parte, pues vamos a trabajar algo básico para el curso, los aminoácidos y las proteínas. Vamos a saber entonces que pues la estructura del organismo está constituida por proteínas. Todo nuestro cuerpo es proteína. Tenemos proteínas en los pies, las manos, los dedos, en el cerebro. Y muchas de ellas están asociadas a patologías. ¿Por qué? Porque se encuentran sobreexpresadas o en algunas ocasiones se encuentran inhibidas. Muy bien, las proteínas van a ser ese componente principal de las células, teniendo funciones básicas como lo son regeneración, reparación de tejidos corporales, entre ellos, por ejemplo, el músculo, el cabello, las uñas, así como también intervenir directamente en funciones metabólicas, como en este caso funciones enzimáticas, hormonales, reguladoras, entre otras. Del lado derecho, simplemente también como recordatorio, tenemos pues las estructuras, en este caso de las proteínas en su base primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, donde pues en la primaria tenemos únicamente pues nuestra secuencia de aminoácidos de cadena lineal. Para la secundaria ya tenemos algunas estructuras alfa hélice, beta plegada. Nuestra estructura terciaria ya nos muestra algunos puentes disulfuro donde podemos ver cómo tridimensionalmente se encuentra la proteína, para finalmente una estructura cuaternaria donde ya tenemos dos o más, en este caso cadenas peptídicas que van a interaccionar. Para este curso, la unidad 2, donde mencionamos acerca de la predicción de sitios de fosforilación, nos dedicamos principalmente a esta parte, a la estructura primaria de las proteínas, donde únicamente tenemos una cadena lineal. Sin embargo, vamos a ver que algunos de los softwares, como el que presentamos hoy, toman en cuenta parámetros de las estructuras secundarias y terciarias para realizar algunas predicciones un poquito ya más avanzadas o más complejas. Para la segunda, tercera unidad, donde ya se realizan las fosforilaciones de las proteínas directamente, ya se trabajan más con respecto a las conformaciones tridimensionales en la conformación terciaria de las proteínas, donde directamente en el aminoácido que nosotros tengamos de interés, vamos a poder realizar esta adición de los grupos fosfato. A partir de esto,
vamos a encontrar entonces que la proteómica va a ser esa rama de la biología que se va a encargar de estudiar a las proteínas de un organismo, ya sea su estructura, su función, su regulación y su expresión también, ¿vale? Este proteoma va a ser el conjunto de proteínas que un organismo va a producir o va a modificar, como les mencionaba, en distintas patologías. No es el mismo proteoma que va a tener una persona sana que una persona con alguna neurodegeneración, como Alzheimer, como Parkinson, etc. Ahora bien, ya vimos rápidamente qué son las proteínas, su importancia, que es, de hecho es el pico fundamental de nuestro curso. Estas proteínas se encuentran fabricadas a partir de unos monómeros, unos pequeños bloques que las van a construir, los cuales son los aminoácidos. Estos aminoácidos se van a caracterizar por tener algunos grupos funcionales dentro de su cadena, como por ejemplo son el ácido carboxílico, van a tener su grupo amino, su cadena lateral R, además de un grupo hidrógeno. Del lado derecho podemos observar los aminoácidos, en este caso, que forman las proteínas, encontrándonos desde alanina hasta valina, observando que la estructura la mantienen siempre igual, teniendo un grupo amino, un grupo carboxilo, un hidrógeno. Sin embargo, la característica que les va a conferir sus propiedades físico-químicas a cada uno de ellos, pues va a ser su cadena lateral R. Con respecto a esta cadena lateral R, podemos ver que hay tres aminoácidos importantes. Son serina, treonina y tirosina, los cuales son los principales aminoácidos fosforilables. ¿Debido a qué? Debido a que en su cadena lateral tienen este grupo hidroxilo que va a ser el punto, el sitio de anclaje para el grupo fosfato. Como podemos observar, aquí tenemos a la serina, donde tenemos nuestro grupo carboxilo, también en la treonina tenemos nuestro grupo carboxilo, en la tirosina nuevamente tenemos nuestro grupo carboxilo, del lado derecho en cada uno de ellos tenemos nuestro grupo amino, en la parte superior cada uno de ellos igual tiene su hidrógeno, y finalmente en su cadena lateral podemos observar este grupo hidroxilo, que como les mencionaba es nuestro punto de anclaje, es el sitio de unión para el grupo fosfato. ¿Cómo sucede esto? En diversas cascadas de señalización dentro del cuerpo, ya sea dentro de un paciente sano, así como también de un paciente enfermo, va a existir la expresión de diferentes sinasas, las cuales van a directamente a añadir este grupo fosfato a los grupos hidroxilos de nuestros aminoácidos. Como podemos verlo aquí, tenemos aquí un ejemplo donde pues tenemos una serina, la cual se va a fosforilar debido a qué? Pues a la aparición de una sinasa. Tenemos muchísimas sinasas, tenemos a PKA, PKC, GCK3 beta, CDK5, entre otras, por ejemplo, que mediante algún donador del grupo fosfato, como ADP, AMP, ATP cíclico, también puede generarse esta interacción donde se va a donar el grupo fosfato. Con todo ello, vemos que la fosforilación es una modificación muy importante y una de las modificaciones también postraduccionales más comunes, sin embargo, no tan estudiada. Es una modificación postraduccional que se viene estudiando hace unos años apenas, pero se ha visto que se encuentra involucrada en diferentes procesos, como ya les venía mencionando, señalización celular, actividad enzimática, así como también regulación de la transcripción génica. Hay algunas patologías que se caracterizan por tener algunos sitios de fosforilación. Por ejemplo, tenemos la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es un proceso neurodegenerativo que sufren muchos pacientes, en los cuales pues tienen este deterioro cognitivo progresivo a través del tiempo, donde finalmente culminan en un estado de demencia. Pues justamente se ha estudiado que en esta enfermedad existe un gran incremento de sinasas, es decir, de estas proteínas que van a estar añadiendo los grupos fosfato a cada uno de los aminoácidos. Por lo tanto, en el Alzheimer existe una hiperfosforilación de proteínas. Un ejemplo claro para el Alzheimer es una proteína clave, es GCK3 beta. GCK3 beta se puede fosforilar en el residuo de serina 9. ¿Qué es lo que pasa? Cuando GCK3 beta se encuentra fosforilada en este residuo, se va a encontrar en un estado inactivo, es decir, no se va a encontrar fosforilando a otras proteínas. Sin embargo, cuando se encuentra activa GCK3 beta, va a poder fosforilar a otras proteínas, generando de esta manera, pues que algunas de ellas, como tau, que se hiperfosforila debido a GCK3 beta, se empiece a formar y empiece a generar agregados dentro de las células. Estos agregados se llaman ovillos neurofibrilares, los cuales pues van a impedir la correcta neurotransmisión.
Asimismo, también se ha observado que esta proteína puede fosforilar algunas otras enzimas dentro de la enfermedad de Alzheimer, generando que no lleven a cabo su función correctamente. Como podemos ver, esto de la fosforilación es muy importante. ¿Por qué? Porque puede desencadenar algunas enfermedades. Otra de ellas es el Parkinson. El Parkinson, también enfermedad neurodegenerativa, se origina a partir de la formación de cuerpos de Lewy. Son estas bolitas que podemos observar aquí en esta neurona. ¿Qué es lo que sucede con estos cuerpos de Lewy? ¿Por qué se forman? Nuevamente es debido a una fosforilación. En la imagen del lado izquierdo podemos ver una cadena peptídica de 140 aminoácidos correspondiente a la alfa-sinucleína. Pues se ha reportado de igual manera que cuando se encuentra fosforilada esta cadena en el residuo de serina 129, ¿qué es lo que sucede? Esta proteína tiende a agregarse. Se agrega, se agrega, se agrega formando cuerpos de Lewy y de igual manera pues ya no permite una correcta neurotransmisión, generando de esta manera pues muchos de los sintomatologías de la enfermedad de Parkinson. Con ello, nos damos cuenta de ya esta rama muy importante dentro de la proteómica, como les mencionaba, la fosfoproteómica, porque hay muchísimas enfermedades, también se hace por ejemplo el cáncer, la artritis reumatoide, las cuales están involucradas directamente con procesos de fosforilación, con incrementos o decrementos. Por lo tanto, es importante que nosotros como investigadores tomemos este tipo de modificaciones posttraduccionales en cuenta para nuestras investigaciones. Ahora bien, como les mencionaba también, pues es importante esto tanto para regulación celular como también para el estudio de algunas enfermedades. Con esto, quisiera que realizáramos una pequeña práctica. Todos ustedes tienen sus equipos de cómputo ahí donde están tomando la clase. Y me gustaría que trabajáramos con un software que es bastante amigable, es muy fácil trabajarlo, no necesitan instalar nada en sus computadoras, por lo cual pues voy a ir llevando paso a paso esta práctica para que podamos observar cómo se lleva a cabo cada una de estas predicciones de fosforilación. Permítanme. Listo. Muy bien, vamos a desarrollar la práctica, como les comentaba, paso a paso. Vamos a ir trabajando diapositiva a diapositiva. Si tienen alguna duda con respecto a la metodología, con respecto a por qué estamos realizando determinado paso, me comentan, ¿vale? Bueno, antes de ello, ya preparando todo en esto, nuestro servidor en Google, vamos a ver de qué se trata este software. Este software que vamos a trabajar se llama MusicDeep. MusicDeep es una herramienta computacional que nos va a permitir saber en qué regiones de una proteína pueden encontrarse grupos fosfato, es decir, en dónde se puede estar fosforilando nuestra proteína. MusicDeep es una herramienta bioinformática basada en un aprendizaje profundo, llamado también Deep Learning en inglés, pues el cual se diseña principalmente para la predicción de sitios de modificaciones posttraduccionales. Nosotros nos vamos a enfocar directamente en fosforilaciones, sin embargo vamos a observar que este software también nos permite conocer algunas otras modificaciones como son acetilación, ubiquitinación, etc. Pero en este caso nos interesa a nosotros el hecho de las fosforilaciones. ¿Cómo se fundamenta MusicDeep? MusicDeep utiliza redes neuronales profundas, especialmente redes recurrentes, que también se conocen como RNNs, para analizar secuencias de proteínas y predecir posibles sitios de fosforilación, así como otras modificaciones. ¿A qué nos referimos con cada uno de estos conceptos que posiblemente son nuevos para cada uno de ustedes? Deep Learning, conocimiento profundo. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona este software? Esta es una inteligencia artificial que va a aprender, que va a analizar las cosas como si lo hiciéramos nosotros también. Vamos a imaginar y vamos a hacer una analogía, como se los muestro de este lado, del lado izquierdo, para que sea más fácil de entender. Vamos a imaginar que nosotros estamos aprendiendo a reconocer perros en unas fotos. Imaginemos que llega un hermano, un amigo, un familiar, y pues nos da ciertas fotos de unos perros. ¿Qué es lo que tenemos que revisar inicialmente? Pues revisamos cosas básicas, como de qué color es el perro, qué forma tiene forma de perro, no tiene forma de perro, es marrón, tiene orejas,
¿Qué puedo saber? ¿Cómo son sus ojos, su nariz, sus colmillos? Ya que podemos identificar eso, vamos hacia características más específicas. ¿Tiene patas largas? ¿Tiene patas cortas? ¿Cómo es su cola? ¿Tiene pelo en la cola? ¿No lo tiene? Y finalmente, de acuerdo a lo que nosotros ya sabemos, porque recordemos que es un modelo de aprendizaje, nosotros decidimos si es un perro o no es un perro. Lo mismo hace MusicDeep, pero con proteínas. ¿Qué datos va a recibir? MusicDeep, en vez de recibir directamente una foto de un perro, va a recibir secuencias de proteínas. Las va a recibir en formato pasta. Me imagino que ya la mayoría de ustedes están familiarizados con cada uno de estos formatos, que como podemos ver aquí abajo. Reciben datos sencillos, reciben la cadena lineal de la proteína. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué van a hacer ahora? Van a procesar estos datos en varias capas, es como varias neuronas van a ir trabajando poquito a poquito, y cada una de ellas va a buscar patrones asociados con modificaciones posttraduccionales. Por ejemplo, va a decir, ah, sí, claro, yo recuerdo que este sitio de consenso lo llegué a ver en otro lado y aquí se fosforilaba. Yo recuerdo que una serina, cuando está junto a una prolina y una asparagina, siempre se fosforila. Ese es el conocimiento que va aprendiendo poco a poco Muisidib y como tal va actualizándose para cada vez ser un poquito más exacto. Finalmente, a partir de toda esta información, van a predecir dónde ocurren estas mutaciones. Ese es el algoritmo clave de Deep Learning para Muisidib. También venía otra palabra ahí un poquito extraña, me imagino, para cada uno de ustedes. Redes neuronales recurrentes o RNNS. Estas redes neuronales recurrentes están diseñadas para trabajar con datos secuenciales donde el orden de los elementos sí importa. No va a ser lo mismo si yo tomo los primeros 20 aminoácidos de una proteína, después tomo del 50 al 60, después del 120 al 270 y simplemente lo pego. No, el orden de los elementos sí importa. Así como nosotros cuando leemos una hoja, cuando leemos un libro, cuando estamos, inclusive, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes se dedique a tocar música, está leyendo los acordes. Si quitamos cierta parte, ya no tiene sentido. Es lo mismo con las proteínas. Es necesario que nosotros coloquemos la secuencia exacta y en el orden que nos las manejan las bases de datos. Si nosotros quitamos una parte, así como nosotros cuando estamos tocando la guitarra, tocando el piano y de momento ya no tenemos ciertas partituras y no podemos continuar o se escucha medio raro ahí la música, sucede lo mismo con estas inteligencias. Ya no detectan, ya no avanzan y se dan cuenta de que pues esto no tiene sentido. En el peor de los casos, pues nos va a dar fosforilaciones porque va a suponer que es una misma secuencia, sin embargo van a ser erróneas. ¿Por qué? Porque no es la secuencia base de nuestra proteína. La característica principal de estas redes neuronales recurrentes justamente es que recuerdan la información previa para analizar el contexto completo. Llega a suceder en algunas ocasiones que este tipo de inteligencias, como es MuiSID, a partir de las bases de datos que se van generando o que se van teniendo con respecto a distintas fosforilaciones de las proteínas, pues ya van aprendiendo que determinados sitios van a ser posiblemente fosforilados. Por ejemplo, aquí recordamos que en la parte introductoria hablábamos de una proteína llamada GSK3-beta. GSK3-beta fosforila en muchos sitios, en muchos sitios. Uno de ellos es este sitio de reconocimiento. Cuando GSK3-beta encuentra una serina o una treonina, tres aminoácidos cualquiera, ya sea valina, alinina, arginina, triptofano, etcétera, cualquiera, después una serina o una treonina y finalmente una prolina, esta es importante porque se llama sinasa guiada por prolina, va a fosforilar en este aminoácido. Eso es lo que hace este tipo de software, en el cual a partir ya de conocimiento previo, a partir ya de algunos sitios consenso reportados, pues lo que va a hacer directamente es estar buscando, aprendiendo y recordando que cada vez que encuentre esa secuencia, va a poder fosforilarse. Así como ustedes también, como les mencionaba la analogía con las imágenes de los perros, como cada vez que ustedes encuentren un animalito peludo de cuatro patas, orejas largas, van a decir, ah, es esta raza de perro. Lo mismo sucede con este tipo de inteligencias. Van a detectar y van a decir, efectivamente, aquí va a haber una fosforilación. Un poquito más adelante, después de que hagamos la práctica,
nos vamos a dar cuenta de que también estos software asignan un score. Van a asignar una puntuación para decirnos qué tan probable es que esté o que no esté fosforilada. Con ello vamos a realizar la práctica. Espero que ya hayan abierto su navegador todos ustedes. Así que vamos a comenzar con ella. Comenzamos en Google, un motor de búsqueda que todos conocemos. Y de hecho esto va poco a poco en las diapositivas. En dado caso de que las requieran y Felipe guste compartírselas, pues podemos aquí enviárselas. Lo primero que vamos a buscar es UniProt. UniProt es una base de datos de proteínas donde se encuentran depositadas, si no es que todas, la gran mayoría de ellas, tanto de humanos como de otros organismos. Nosotros aquí vamos a poder buscar proteínas por secuencia, por ID, podemos buscar también de acuerdo al nombre que tiene. En este caso, para facilitar la búsqueda, yo ya tengo un pequeño numerito. Este pequeño numerito es el ID de nuestra proteína problema, el cual es P37840. Por ahí si lo quieren ir haciendo, P37840. Le damos Enter y nos va a arrojar una proteína llamada alfa-sinucleína. ¿Quién era alfa-sinucleína? Se las mencioné también en la introducción. ¿Quién es alfa-sinucleína? Era la proteína que cuando se comenzaba a agregar, pues daba este origen a estas pequeñas malformaciones que se dan en la enfermedad de Parkinson. Aquí nosotros, en UniProt, podemos conocer distintas características de la proteína. Nos muestra, por ejemplo, su función, taxonomía, su nombre, localización subcelular, modificaciones posttraduccionales, inclusive también ya nos muestra, nos dice su expresión, nos dice muchísimas cosas con respecto a cada una de las proteínas que nosotros queramos buscar. Sin embargo, para esta práctica nos interesa irnos al apartado donde dice secuencia e isoformas. Le damos directamente aquí en secuencia e isoformas. Ahora bien, podemos ver que la longitud de la proteína es de 140 aminoácidos, como ya lo habíamos descrito también en la introducción. Tenemos aquí los 140 aminoácidos descritos. Nuevamente les menciono, para quienes no estén familiarizados todavía con este tipo de software, podemos ver que estos aminoácidos se van agrupando en pequeños grupitos de 10. Tenemos aquí los primeros 10 aminoácidos, los segundos 10 correspondientes hasta el 20, 10 hasta el 30. En este caso, por ejemplo, si yo quisiera conocer cuál es el aminoácido número 60, pues ya con los números me puedo guiar. El aminoácido 60, aquí está. Quiero conocer cuál es el aminoácido 28, pues ya tengo aquí el 30, simplemente resto. Entonces este es el 30, el 29, el 28. De esta manera puedo ubicar rápidamente qué aminoácido necesito. Muy bien. Ya que estamos en esta parte y ya conocimos de manera general cómo identificar cada uno de los aminoácidos, vamos a darle en descargar, download. Vamos a darle clic y nos va a arrojar esta nueva pestaña. ¿Qué nos arroja esta nueva pestaña? Nos arroja el nombre de la proteína, nos arroja el organismo, así como también su número de ID. Recordemos, esta proteína tenía el ID de P37840. Ya que tengamos esta secuencia, este va a ser nuestro formato FASTA, nuestro formato lineal de la proteína con el cual vamos a poder trabajar. Nuevamente, divido pantalla para ver qué siguen las instrucciones que les dejaba. Muy bien, esta es la parte donde les decía, vamos a obtener la alfa-sinucleína. Después de ello nos vamos a secuencia e isoformas. Nuevamente aquí están las diapositivas. Y continuamos colocándole descargar para que nos muestre la pestaña que están observando ahora mismo en mi pantalla. Listo. Ya llegamos a esa parte. ¿Qué sigue? ¿Qué más debemos hacer? Recordemos que esta es la secuencia que nosotros necesitamos ingresar al servidor, ¿vale? Entonces le vamos a dar copiar. Siguiente diapositiva. Tenemos que buscar nuevamente en Google fácilmente el software. Se llama MusicDeep. M-U-S, ya que lo tengo aquí buscado. MusicDeep. Fácil nuevamente. Aquí está el software y le vamos a dar clic para abrirlo. Nos va a abrir esta página.
Dice home, dice someter tu secuencia, etc. También de igual manera aquí nos dice qué es lo que queramos buscar, fosforilaciones, como les mencionaba, quiero buscar ubiquitinaciones, sumolaciones, palmitolaciones, hidroxilaciones, etc. Nosotros lo que estábamos buscando y el objetivo de este curso son fosforilaciones. Simplemente le vamos a dar pegar. Como podemos observar, la secuencia se coloca tal cual se encuentra en nuestro servidor de UniProt, ¿vale? Se encuentra aquí ya completita. No importa en este caso que se vean espacios o que, por ejemplo, me digan, es que no se completó aquí la línea y ya se salta hasta la siguiente. No importa, el programa lo recibe de igual manera. Y simplemente vamos a darle en Start Prediction. Comenzamos con Start Prediction y vemos qué es lo que sucede. Empieza a cargar y listo. Ya nos arrojó un resultado. Tenemos, ahora si nos movemos con nuestro mouse hacia arriba o hacia abajo, tenemos algunas características que podemos observar. En la parte de arriba está la secuencia que nosotros cargamos, la secuencia de entrada, la secuencia de inicio. Y en la parte de abajo vamos a poder observar otra secuencia. Vamos a ver que nuevamente tenemos aquí, comenzando por metionina, nuestro aminoácido número 1, igual que en la parte de arriba. Tenemos la misma secuencia aquí. Y podemos observar cuando movemos nuestro cursor hacia la derecha, dando un pequeño clic, que hay dos aminoácidos que se encuentran señalados. Se encuentran coloreados en una tonalidad roja-naranja con una pequeña P en la parte superior. ¿Ya la vieron? Es una pequeña P que está ahí. ¿Qué significa eso? Del lado derecho vemos las acotaciones, donde vemos que P corresponde a fosforilación. ¿Dónde se encuentra fosforilada nuestra proteína? Este software nos dice que se puede encontrar fosforilada en serina número 129. Recordemos, en este caso tenemos 130 aquí y simplemente restamos 1 y estamos en el 129. Puede fosforilarse en el residuo serina 129. ¿Era importante la fosforilación en ese residuo? Sí, sí era importante. ¿Por qué? Porque nuevamente, yendo a la parte introductoria, vemos que esta proteína para Parkinson se ha observado que se puede fosforilar en el residuo de serina 129. Eso nos indica, pues precisamente, que el software está prediciendo un sitio de fosforilación que en verdad existe. Podemos ver dentro de nuestra misma línea que hay otra serina que puede estar fosforilada. Esta serina que también puede estar fosforilada me parece que no se encuentra reportada. Entonces, nuestro predictor nos dice, bueno, está bien. Hay una región que ya se reportó, que está fosforilada y que yo también puedo predecir que se va a fosforilar. Sin embargo, te puedo dar uno adicional donde posiblemente no exista todavía literatura acerca de ello. En la parte superior podemos ver una pequeña barrita que va desde una tonalidad amarilla hasta una tonalidad naranja. ¿Qué nos va a indicar esta barrita? Si nosotros la movemos hacia la parte izquierda, vemos que la puntuación disminuye. Estaba en punto 5 al inicio. La vamos a dejar, por ejemplo, en punto 25, que es la mitad. ¿Qué sucede? Aparecieron más fosforilaciones, ¿ya lo vieron? Aparecieron muchas más fosforilaciones. ¿Y qué es lo que pasa si yo lo llevo hasta el 1? Desaparecieron todas. No hay ninguna fosforilación. Esta barra en la parte superior nos indica el score, nos indica un valor probabilístico para encontrar la fosforilación. Entonces, mediante el modelo matemático que utiliza MusicDeep, pues nos indica que de acuerdo a qué tan robusto, qué tan exigente seamos nosotros para cada uno de los scores, pues vamos a poder designar si existe fosforilación o no. Como recomendación, MusicDeep recomienda utilizar al menos un 50%, es decir, un 0.5, donde podemos observar que pues nuestros dos sitios de fosforilación que veíamos al inicio, pues sí cumplen con esta característica. Finalmente, nosotros podemos también indicarle al software que nos guarde los resultados. Le ponemos en Save the Prediction Results y nos arroja un formato zip. Cuando nosotros lo abrimos, podemos ver estos resultados de fosforilación, donde
encontramos que el residuo de serina 129 sí puede encontrarse fosforilado. ¿Con qué score? Con un score de 0.84, es decir, hay un 84% de probabilidades de que este residuo se encuentre fosforilado. Asimismo, también encontró el otro, el de serina 87, donde con el mismo score podemos encontrarlo fosforilado. Esto obviamente va a cambiar dependiendo de qué tan exigente seamos nosotros con el programa, porque si le pongo que pues el score sea de 0, me va a indicar pues básicamente que todos los residuos pueden estarse fosforilando. ¿Y qué es lo que va a suceder? Cuando yo descargue el archivo, pues me va a dar nuevamente, en este caso, los demás que también podrían encontrarse fosforilados, pero con diferentes scores. Como les había mencionado, esta era una práctica muy sencilla y de esta manera pueden aprender a utilizar este tipo de softwares. A ver, permítanme seguir avanzando. Les digo, todas las instrucciones están aquí, no hay ningún problema. Muy bien. Como pudimos observar entonces en el ejemplo de hace un momento, estaba fosforilado este residuo, el de serina 129, como les mencionaba, pues ya reportado para la alfa-sinucleína. ¿Qué podemos entender de cada uno de estos valores que nos asigna los scores? Lucidip lleva a cabo algo llamado datos de entrenamiento. Fue entrenado con sitios de modificación experimentales, lo cual va a determinar acerca de qué patrones va a poder estar reconociendo. Como les mencionaba, se ha reportado que ya diferentes sinasas van a tener sitios de reconocimiento, sitios consenso. Van a revisar la secuencia completa y van a decir cada vez que yo vea una serina guiada por prolina, voy a fosforilar, pues justamente hace eso. Esos son los datos de entrenamiento. Tienen una base inicial, unos datos iniciales donde siempre están mencionando qué residuos pueden estarse fosforilando. Sin embargo, también algo importante que realiza este software, y no todos lo hacen, es evaluar patrones locales y globales. ¿A qué nos referimos? Patrones locales son motivos específicos, como les mencionaba, regiones pequeñas, regiones de 10, 15 aminoácidos tal vez máximo, donde ve una serina el programa y evalúa qué aminoácidos se encuentran contigo, a la izquierda o a la derecha, ¿no? Entonces revisa y dice, ok, 5 aminoácidos antes, 5 aminoácidos después, ¿qué es lo que sucede? No encuentro que aquí pueda haber una fosforilación, pero también analiza contextos globales. ¿A qué nos referimos con contextos globales de la proteína? A que si esa estructura está reportada para que en esa secuencia específicamente está ubicada en un loop, está ubicada en una alfa hélice, en una beta plegada, o inclusive algo que nos indica, y también con respecto a ello tiene el score de si se puede o no fosforilar, es dónde se encuentra tridimensionalmente el residuo. No es lo mismo que se pueda fosforilar un residuo en la periferia, donde viene tu sinasa, llega directamente, reconoce el sitio y fosforila, en comparación a que tengas un aminoácido que tal vez tiene la región consenso para ser fosforilado, pero se encuentra en el núcleo de la proteína, se encuentra en un lugar nada accesible. Entonces, a pesar de que sí pueda ser fosforilado, el programa nos va a dar un score súper bajo. ¿Por qué? Pues porque posiblemente las sinasas no logren alcanzarlo. Ahora en la parte inferior les menciono un poquito acerca de la interpretación del score. Como les mencionaba, solo es una predicción probabilística, basada en ya patrones de aprendizaje, así también como en un modelo matemático, donde nos dice que pues entre más cercano sea a 1, es decir, el 100%, es más probable esa fosforilación. En contraparte, entre más bajo sea nuestro score, va a ser mucho más bajo la probabilidad de que se encuentre fosforilado. Este es uno de tantos softwares que existen. Es importante conocer que no nos debemos de quedar o casar con uno nada más, porque cada uno de ellos nos ofrece diferentes resultados que no nos arrojan los otros. Por ejemplo, algunos software de predicción de fosforilación están diseñados únicamente para humanos. Otros nos permiten conocer fosforilación en ratas, en ratones, en procariotas inclusive. Algunos softwares nos permiten conocer qué sinasas podrían estar involucradas en cada fosforilación. Es decir, aquí no únicamente me dice, sí, se va a fosforilar en serina 87, como me lo indicó este software. Me va a decir, puede ser que pKa lo fosforile. Hay una, no sé, una probabilidad del 35% de que sea pKa, pero hay una probabilidad del 50% de que sea GCK3 beta. Ah, pero hay una probabilidad del 90% de que sea CDK5. Entonces, nos podemos empezar a dar cuenta de que no únicamente una sinasa puede estar involucrada en una fosforilación,
Les comento. Entonces, no nos debemos quedar únicamente con un software, por eso es que dentro del curso trabajamos con varios para que nosotros podamos ir aprendiendo y conociendo qué herramientas nos brinda cada uno de ellos para enriquecer más nuestro trabajo. Finalmente, hablando un poquito acerca de aplicaciones y perspectivas futuras acerca de este campo, pues recordarles que la fosfoproteómica computacional nos va a combinar técnicas de bioinformática con datos experimentales, como ya lo vimos hace un momento. Sin los datos experimentales es muy difícil que nosotros podamos empezar a simplemente a comenzar a predecir. ¿Por qué? Porque pues no tenemos un punto de partida. Por lo tanto, pues todo esto es fundamental para conocer regulaciones en muchas funciones celulares. ¿Qué aplicaciones tiene la fosfoproteómica? ¿Por qué tomar un curso en fosfoproteómica? ¿Para qué hacerlo? Esto nos va a permitir identificar sitios de fosforilación. Por ejemplo, mediante los predictores nos podemos ahorrar mucho trabajo que se lleva a cabo después mediante UHPLC masas. En muchas ocasiones, estos sitios de fosforilación ya directamente reconocidos en proteínas se hace mediante esta técnica de UHPLC masas, pero nosotros podemos adelantarnos y obviamente nada como lo experimental, pero sí generar una predicción de lo que podría estar pasando y esto pues ya nos ahorraría gran parte del trabajo. Además de la caracterización de redes de señalización celular con respecto a la evaluación de interacciones proteína-proteína o proteína-ligando. Por ejemplo, nosotros evaluamos cascadas de señalización, donde, por ejemplo, están las vías clásicas de las MAP-sinasas, o como les mencionaba hace un momentito, de GSK3 beta. Entonces, es importante que también estos ensayos de acoplamiento proteína-proteína o proteína-ligando tomen en cuenta estas fosforilaciones. ¿Por qué? Porque van a generar cambios conformacionales en la proteína, lo cual va a producir interacciones distintas. También el análisis de fosfoproteómica nos va a permitir conocer un poquito más acerca de enfermedades, ¿no? Evaluar patrones de fosforilación asociados a distintas patologías, como les mencionaba, cáncer, diabetes, Alzheimer, además de fungir como marcadores. Si nosotros identificamos que determinadas proteínas se van a estar fosforilando previamente a enfermedades o inclusive antes de sintomatología, pues es muy importante que se puedan realizar ensayos. ¿Para qué? Para que tengamos terapias más dirigidas. Con ello, nuestro punto número 4, el diseño de fármacos dirigidos a sinasas. Si estamos viendo también de igual forma que en muchas de las patologías es importante que pues tratemos de retirar o de buscar que no existan estas fosforilaciones, pues diseñar fármacos dirigidos a sinasas que no estén fosforilando nuestros sustratos, así como también bloquear los sitios de fosforilación que generan las alteraciones patológicas, así como también el estudio de dinámicas espaciotemporales, donde podamos ver cómo se mueve nuestro grupo fosfato a través del tiempo, a través de dinámicas, y pues finalmente esto cómo va a generar cambios en respuesta a estímulos externos, como puede ser por ejemplo también el pH. Finalmente, como perspectivas futuras o inclusive ya algunas en el presente, pues se tiene la integración de datos multiómicos, donde se busca trabajar ya con datos directamente de fosfoproteómica, genómica, transcriptómica, para construir modelos más completos de regulación celular, como les mencionaba. Ya comenzar a generar estas cascadas de manera molecular en las computadoras, donde estemos trabajando con nuestras proteínas fosforiladas. Utilizar una medicina más personalizada ya en esta área donde ya se exporta toda la fase clínica, donde pues ya a los pacientes se les pueda dar algún tratamiento más dirigido con respecto a lo que tienen. Y finalmente la expansión en diferentes organismos. Y esto es fundamental y es algo que estamos trabajando nosotros también en el Politécnico. ¿Por qué? Porque muchas ocasiones como investigadores elegimos un modelo animal que ya está reportado. Sin embargo, no tomamos en cuenta características de esa proteína, porque hay modelos para diferentes enfermedades. Sin embargo, digamos, a mí me interesa estudiar una proteína beta secretasa 1 de Alzheimer. Sin embargo, la beta secretasa 1 de Alzheimer no siempre es igual en ratones, en ratas y en humanos, iniciando por la secuencia. Ahora bien, tampoco es igual en estas modificaciones posttraduccionales. Tampoco se fosforilan los mismos residuos, ni en rata, ni en ratón, ni en humano. Entonces, conocer también este tipo de modificaciones posttraduccionales nos puede apoyar y nos puede orientar hacia la búsqueda de mejores modelos farmacológicos para distintos experimentos que tengamos que realizar. Con ello, finalmente, les agradezco su participación en esta masterclass que se realizó y nuevamente los invito a que si quieren conocer más acerca de este mundo de la fosfoproteómica computacional, adelante, son bienvenidos en el curso y pues todas las dudas que tengan, adelante. Hola,
Sí, me gustó bastante la clase. Quería hacer una pregunta porque vi que Music Deep, aparte de predecir fosforilaciones, también predice su modulación, por ejemplo, que es justo la modificación post-traduccional que trabaja mi grupo acá en Argentina. Pero también había mencionado usted, profesor, que había otros modelos de redes neuronales que predecían las quinasas que producían la fosforilación. ¿Saben si con su modulación pase lo mismo? Porque sucede precisamente que las E3 ligasas como que son un campo bastante difícil a veces de predecir y no se conocen todas, pero las que se conocen se sabe que tienen varios blancos. ¿Saben si hay algún modelo tipo Deep Learning que permita predecir esas E3 ligasas? Pero yo sé que sea un poco del tema de fosforilación, pero me llama mucho la atención. Sí, sí, claro, Ángel. Dentro de los softwares que vamos a estar trabajando en el curso, sí hay, me parece que un par más, dos, tres, que sí, sí también toman en cuenta algunas otras modificaciones postproduccionales, como mencionas tú que son simulación. Hay algunos también que ya directamente lo hacen, así como también únicamente hay para fosfofotómica, únicamente detectan fosforilaciones, también lo hay para simulaciones. Entonces, pues sería cuestión de que pues lo fuéramos revisando poco a poco. Pero sí, sí, también hay otros que van a detectar lo mismo. Perfecto, gracias. De nada. Hola, buenas noches. Yo también tengo una pregunta. Adelante, Eh, buenas noches. bueno, antes que nada, muchas gracias. Está muy interesante. Em, Respecto a los modelos de Deep Learning entrenados con los datos de fosfoproteómica y uniéndolo con que justo en patologías como Alzheimer, fenotipos complejos, hay una gran cantidad de splicing alternativo, de fenómenos de splicing alternativo. Por lo tanto, se producen isoformas. ¿Hay alguna manera de predecir las fosforilaciones de las isoformas generadas? Ok, qué buena pregunta, Samael. Buenas noches. Sí, en este caso, sí puedes evaluar las fosforilaciones o las modificaciones posttraduccionales de las distintas proteínas a partir del splicing alternativo. Lo único que necesitas en este caso es directamente colocar la secuencia de la proteína. Es decir, si tu splicing alternativo te arrojó que del aminoácido 80 al 120 no se encuentran, pero la proteína aún así es funcional, aún así se encuentra completa sin ese espacio, sí, sí puedes hacerlo. No hay ningún problema. Inclusive te permite nuevamente, así como hicimos aquí el ensayo, conocer si se está fosforilando. Eso únicamente te voy a comentar con algunos de los softwares donde nos indica que anexemos directamente la secuencia. Hay algunos otros, van a poco a conocer esta parte, que hay muchísimos softwares, hay arriba de 20, 30 softwares que nos permiten hacer este tipo de predicciones, que únicamente nos piden el número del gen. Cuando únicamente nos piden el número del gen o el nombre de la proteína, nosotros no podemos modificar nada. Por ejemplo, en este caso decías, ¿no? Por ejemplo, ponemos alfa-sinucleína, la colocamos y ya en automático me dice, claro, es una proteína de 140 aminoácidos y no me permite modificar nada. ¿Por qué? Porque así viene de Uniprot. Sin embargo, en algunos, como te menciono, donde sí puedes colocar la secuencia FASTA, como en este caso de MusicDeep, sin problema tú puedes modelar el espacio que tú requieras. No hay ningún problema. Muchas gracias. Y ahí continúa la pregunta. ¿Alguien ha evaluado, porque entiendo que la mayoría de estos modelos se entrenaron con datos de fosforilaciones en estados normales, ¿no? Sí. O se entrenaron también con estados patológicos como en cáncer, Alzheimer, porque si no, entonces las predicciones caerían bastante, ¿no? No, sí, sí se han entrenado ya con estados patológicos. De hecho, los softwares tienen últimas versiones y en la parte inferior siempre dice última actualización y revisando directamente la bibliografía del mismo indica, ¿no? Cuáles son los parámetros que se toman en cuenta para nuevamente ir poco a poco agregando las sinasas o los nuevos reportes que van surgiendo cada año. Sí, sí se evalúan con estados patológicos también. Muchas gracias, Jaciel. De nada. Muchas gracias por su presentación, Asiel. Estuvo bastante interesante. Me Gracias. gustó mucho. Sinceramente no conocía este tema. Me gustaría, bueno, saber, por ejemplo, si yo mm,
necesito modelar una proteína, pues ya vemos ahorita que se pueden modelar, bueno, desde hace un buen rato, pero con bastante precisión ahora, estructuras proteicas tridimensionales a partir de las secuencias. Yo podría partir de una fosforilación predicha con alguna de estas herramientas computacionales y posteriormente hacer el modelado de esa proteína. Y eso aumentaría, por ejemplo, eh, la precisión si yo realizara, por ejemplo, un virtual screening con una proteína que incluya estas modificaciones posttraduccionales predichas. No sé directamente si incrementaría, sin embargo, sí podríamos hacerlo más dirigido. Sí podríamos hacerlo más dirigido, que es una de las funciones que estamos buscando directamente nosotros en el laboratorio. El hecho de que fosforilemos algún residuo de una proteína, pues sí va a permitir que todo sea más dirigido y sea más cercano a lo que está sucediendo en el organismo de manera nativa. Inclusive, si deciden realizar cada una de esas modificaciones en moléculas tridimensionales, en archivos PDB, también les son de utilidad para realizar docking molecular y dinámica. Entonces no hay ningún problema. Si ustedes deciden nuevamente inclusive fosforilarla y ver cómo se comporta su proteína fosforilada con el reconocimiento de un fármaco y cómo se comporta cuando no está fosforilada, inclusive de esa manera se pueden dar cuenta de por qué los fármacos no están funcionando, no están llegando al sitio activo o está pasando ahí algo curioso. Sí se puede. De acuerdo, muchas gracias. Tenemos por aquí en el chat un par de preguntas. Sí. Eh, oh, adelante, adelante. Tenía una pregunta, perdón, si los molesto ahí. En su caso mencionó, ¿no? De que, bueno, en este caso MusetDeep y otras herramientas, pues de predicción de fosforilación, pues algunos ya ves que pues dan un score pues bajo, ¿no? Tal como mencionas de que pues porque el sitio pues no es accesible, ¿no? Sin embargo, yo trabajo mucho con metales pesados en proteínas, ¿no? Entonces, pero sí se ha visto que esto puede alterar la estructura terciaria y cuaternaria, ¿no? Y que puede llegar a exponer sitios que previamente estaban ocultos. Así que no sé si es correcto en este caso descartar uno que tenga, no sé, una puntuación menor al punto 5. No sé qué me puede comentar en ese caso. Sí, muy bien. Como les mencionaba, MusicDeep es una herramienta que en este caso nos sirvió como una base para entrar en esta parte de la fosfoproteómica. Sin embargo, no es la única herramienta con la que nos debemos quedar. Vamos a encontrar que algunas otras, como PhosphoSVM, PhosphoILM, Networking, PhosphoC+, que también son predictores de fosforilación, van a tomar en cuenta otros algoritmos y van a tomar en cuenta también algunos otros estudios, como usted lo menciona, con respecto, por ejemplo, a metales pesados, donde la proteína puede sufrir diferentes conformaciones de acuerdo a si se encuentra acoplada o no algún metal. Entonces, creo que en este caso, este no es el software que usted necesita, pero posiblemente Phosphorus VM, que tiene una búsqueda un poquito más robusta, podría ayudarle precisamente a revisar si un cambio conformacional debido a un metal pesado puede generar alguna modificación. Sí, por eso también es importante que nosotros podamos comparar entre distintos softwares y cada uno de ellos nos va a dar un score de acuerdo a las características que evalúa y pues si es factible o no para él que pueda ser fosforilado. Ok, muchas gracias. De nada. Excelente. Bueno, otra pregunta por aquí es que, ¿qué otros software o programas recomendaría para hacer predicciones de fosfoproteómica? Creo que ahorita acabo de mencionar algunos. Sí, Y justamente. mm, por aquí Daniel Adolfo pregunta, para confirmar entonces la proteómica sería una ciencia que busca predecir, diseñar proteínas y tratar alternativas para evitar la fosforilación que provoque patologías. Mm, bueno, adelante, profesor. No, como tal, la proteómica es una ciencia que se va a encargar de estudiar todas las proteínas que se encuentran en un momento dado en una célula, en un tejido, en un organismo completo. Entonces, la proteómica se va a encargar del estudio directamente de todas las proteínas que se encuentran expresadas en un momento específico. Por eso el proteoma de una persona sana con respecto a una persona enferma con alguna patología, pues es distinto, porque las proteínas que están expresando en determinado momento no son las mismas.
Esa es la proteómica. De acuerdo. Pues por lo pronto creo que no veo más preguntas aquí en el chat. Dentro de las que se me ocurrieron a mí también, algunas las respondió antes con respecto a los puntajes, con respecto a pues qué otros predictores existían y cómo se diferenciaban. Entonces creo que ha sido una sesión bastante enriquecedora para mí. Creo que, me imagino, espero que para los demás también. Ujú. Pronto pues se va a subir a YouTube la sesión para quienes no hayan podido conectarse. Les voy a estar enviando también una encuesta de opinión respecto a esta sesión con toda la información respecto a la bibliografía que pueda ser interesante para revisar en este tema, las diapositivas del profesor Jaciel y la información del curso de fosfoproteómica que dictamos en FarmJoyce. Muchas gracias. Gracias, profesor Jaciel. Jaciel, Muchas gracias. doctor Gracias, José, gracias, Felipe. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, que doctor. estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.